Ni hablar. Y bueno, todo esto nos lleva a lo que era el debut de Pellegrini en cancha de Racing. Y él, me acuerdo que cuando llega dice, voy a jugar con Abreu y Romeo adelante. Un Esteves en este momento dejado de lado en un principio por Pellegrini, un Esteves que había tenido un último semestre muy malo con Ruggeri. Esteves, recordemos, ya en el 95, en el equipo campeón, era un jugador de reserva que entrenaba con la primera. Había tenido un par de años buenos, pero era un jugador que no terminaba de explotar. Un wing, un famoso wing, pero que no terminaba de explotar. Ruggeri lo mandaba a jugar muy, muy afuera, no rendía. Pellegrini se había visto los videos y dijo, yo voy con Abreu y Romeo adelante, un debut para el olvido, 0-2 con Racing, 2 goles de Achanchi Esteves, para más escepticismo de los hinchas, ¿no? Que a quién trajeron, debutamos contra un Ajá. Racing que se está yendo a la B y perdemos 2-0 sin patear al arco, la situación era grave, y bueno, y después llega su presentación en sociedad, su debut en Cancha de San Lorenzo contra el Belgrano, creo que tenemos un video de esto Sí, para, señor. para ver ahora, que es Vamos a poner el video. El primer partido de Pellegrini en Cancha de San Lorenzo con su gente, vemos a Rivarola, Paredes, entre otros, y la primera gran figura es Saja, atajando este mano a mano, si no me equivoco, a Yosemir Lujambio. Y acá vamos a ver un gol de quién, sino de Bernardo Romeo, que ese campeonato terminó con 15 goles en 16 partidos, porque se perdió 3 partidos por lesión. Una locura. Solo uno de penal. Y acá el segundo de Leo Rodríguez ante Pontiroli, el Leo 2-0. Rodríguez. Leo Rodríguez. Bueno, otro que pegaba la vuelta, Leo, ¿no? Otro que pegaba la vuelta a Leo Rodríguez, que había venido para esta liga, y, y, que se notaba que iba a ser el recambio a Romagnoli y el que tenía que darle a Romagnoli la experiencia necesaria para transformarlo en un enganche de equipo campeón. Recordemos, como dijimos antes, es un equipo que llegaba hasta las últimas fechas y se caía a pedazos. Hay veces que ha llegado a la fecha 17, 16, a un punto del primero y ha terminado 6, 7 puntos del campeonato. Entonces, necesitaba descansar en algunos grandes, necesitaba esa gente de experiencia para poder dar el siguiente paso. Tal Los primeros cual, partidos sí, de sí. Pellegrini fueron, sí, perdón, No, pensaba, digo, un Leo Rodríguez que es uno de esos, de esos jugadores que podría haber hecho otro tipo de carrera. A ver, llegó a jugar en Europa, jugó en el fútbol alemán, jugó un mundial con la selección argentina, llegó a ser figura de la selección argentina en la primera Copa América, sí, en la la del del 91. 91, la primera del Coco Basile, ¿no? La primera del doblete. Después es como que su estrella se fue apagando y no terminó siendo el jugador que podría haber sido. Más allá de eso, traerlo al fútbol argentino, repatriarlo y que tuviera una edad donde no era tan, si bien tenía mucha experiencia, no era tan grande, podía jugar y para ser una alternativa de un equipo como San Lorenzo en aquel momento era, bueno, una flor de alternativa. Sí, Era un jugador que estaba todavía para brindarle, no sé, 4, 5, 3, 4 años de fútbol profesional de alto nivel. ni hablar. La calidad además que mantenía Leo Rodríguez, una pegada excelsa. Bueno, vamos a ver más adelante un video, un tiro que pega en el palo, tuvo varios tiros libres, tuvo varias jugadas. Leo Rodríguez fue un jugador muy importante porque le dio descanso a Romagnoli y le daba descanso a Herbiti cada tanto cuando era necesario que descansen o que salgan del partido. Y además recordemos que no tenía la doble competencia, no estaba jugando la Copa Libertadores, que si bien es eliminado en primera ronda, en ese momento las copas eran semestrales. O sea, cuando terminaba la primera ronda de la Libertadores, vos estabas tal vez en la fecha 10, 11 del campeonato, y te Claro. quedaban solamente 8, y el que avanzaba tenía que dejar el torneo de lado. Vamos a ver, bueno, Boca en este torneo termina a 17 puntos de San Lorenzo, y creo que hasta la fecha 8-9 estaban o igual o por encima de San Lorenzo. Sí, sí, pasaba mucho. No pasó de que un equipo que juegue Copa Libertadores haya ganado la doble competencia. No, el famoso Mientras, doblete. claro, mientras estaba el torneo corto. Obligatoriamente había que elegir y, a ver, tiene lógica. Sí, Eran 14 partidos de Copa Libertadores con 19 partidos del torneo local, 33 en un periodo de 4 meses. Bueno, prácticamente no había chance de ser campeón porque jugabas sí, sí. miércoles, domingo, miércoles, domingo. Bueno, no había plantel que aguantara. Todos los que lo intentaron, muchos estuvieron cerca, pero se terminaban cayendo en alguna de las dos competencias sobre el final. O en las dos. Si repetían mucho O en tiempo, las se dos. terminan cayendo las dos, que era, que O en era, las lo, dos. era lo peor. Porque te quedas en semifinal de Copa y tercero en el torneo, era terrible. Eh, Sí, sí. pero bueno, hay generalmente el Boca de Bianchi siempre priorizó la Libertadores y después ganaba la Apertura. Sí, me acuerdo que era así. Boca el Clausura lo Sí, sí. regalaba, ganaba la Libertadores y después la Apertura te lo peleaba o te lo ganaba. Eh, Sí. A ver, con Salvo, decisiones fuertes, ¿eh? Recuerdo, a ver, hay que soltar un campeonato estando primero o segundo, faltando 3 fechas, y sí, bueno, pongo todos suplentes. Había que decir, bueno, listo, tener la decisión bien clara cuál era, sí, porque era, a ver, si vos arrancás ganando, ¿sí? Como, por decir algo, sos un técnico con espalda.
lo hiciera Gallardo en el día de hoy a River, no pasa nada. A ver, si termina perdiendo no le va a pasar nada. El tema es que, bueno, vos te jugabas una apuesta así y eras un técnico no tan consolidado y por ahí se te iba al puesto. Sí, sí. En 2 fechas estabas afuera, Sí, te sí, quedaste sin nada. tal cual. Pero bueno, Pellegrini, afrontando la doble competencia, se enfrenta, como ya vimos, con Belgrano 2-0, le gana a Almagro 1-0 en cancha de Platense, un Almagro que tenía la mitad del equipo de San Lorenzo, porque en ese momento era una De especie de acuerdo. filial. Sí, lo mandaban a la mitad del equipo a préstamo, estaba, a ver, si mi memoria no me falla, estaban el Negro Ramírez, Tony Loto, Diego Figueroa, Sinisterra, que San Lorenzo lo había comprado y lo había cedido al Almagro, o sea, se lo compró al Almagro y se lo volvió a ceder al Almagro, la locura. Estaba Cacho Córdoba, estaba, bueno, justamente Panchito Maciel, que no era de San Lorenzo, pero Panchito Maciel, que luego fue campeón en Racing en el segundo semestre. Eh, Estaba Héctor Núñez también como delantero. Tenía muchos jugadores de San Lorenzo, el equipo de Almagro, que había ascendido también con muchos jugadores de San Lorenzo a préstamo, Toneloto, Demus, Núñez Figueroa, el Indio Gallardo, el número 5, un 5 reconocidísimo en el ascenso, un gran número 5, a mí siempre me encantó, nunca entendí por qué no le dieron una chance en primera edición. Pero San Lorenzo le gana 1-0 con un gol de Colochini, perdón, con un gol de Romeo, Un pasas Almagro asistencia de Colochini. que hizo un campañón en este Sí, clausura. Porque, a ver, había hecho, recuerdo, 11 puntos en el torneo de apertura y después hace un campañón de, no sé, 30 y pico de puntos. Se termina yendo por nada el descenso. sí, sí, se termina siendo en la última fecha, creo que fue. Creo que termina siendo, como dijiste vos, 28 puntos, ¿no? 29 puntos. Bueno, ahí está. Y creo que hasta la fecha 4 o 5 casi no había sumado. O sea, de la fecha 15, de 5 a la fecha 19, creo que si hacemos un torneo solo de eso, sacando porque San Lorenzo hizo el récord de victorias, podría pelear el campeonato tranquilamente. Ahí Eh, está. 26 puntos Real Almagro, ahí está. 26, 7, mira. 7 victorias, 5 empates, 7 derrotas. Pero claro, había perdido muchos puntos al comienzo. Y creo que si te fijas, Bueno, de las primeras 5 fechas perdió 4. O sea que después de bueno, eso arrastró. Eh, para decir algo, le ganó a Boca, el Boca que tenía que ir a jugar claro. a Copa Libertadores, toda una cosa horrorosa. Pero Eh, pero bueno, después de eso viene el empate con Huracán en el Clásico, un partido también increíble que San Lorenzo podría haberle hecho 4 o 5 goles y se termina encontrando el empate justamente la Bruja Berti, que era la figura estelar de Huracán en ese momento, para llevarse un punto del nuevo gasómetro. la Bruja Berti, qué increíble, ¿eh? Esa La vuelta a Bruja Berti, Huracán, qué increíble, por favor. terrible, la Bruja Berti, llevando a Huracán Muy a sumar su querido, primer punto. muy querido en Boca, muy querido en Boca. Un muchacho que, sí, sí, de esa época que había muchos que, bueno, que Que en el cruzaban. equipo, que en el equipo de enfrente no querían y que en Boca no querían, Berti Hernán Díaz era, creo que, ahí, el tope de gama de aquella época. Pero bueno, un San Lorenzo que termina empatando con un Huracán que por primera vez en su historia suma una unidad en el nuevo gasómetro después de 8 años. Y a un Abreu que tuvo 2 tiros al final, uno que ataja a Martín Ríos, el histórico arquero que después terminó jugando en Brown de Adrogué en Estudiantes de Buenos Aires. Y después un cabezazo en el travesaño que no logra. Pero a todo esto, Pellegrini llevaba 4 partidos de San Lorenzo, 2 victorias, un empate y una derrota. El empate contra Huracán de local, que era una derrota, y la derrota con Racing en el debut, un Racing que hoy en día vos perdés con Racing en el cilindro, no pasa nada, es una derrota lógica, esperable, puede pasar. En ese momento Racing, recordemos, estaba al borde de la quiebra, estaba peleando el descenso, acababa de subir Mostaza Merlo para tratar de salvarlo el descenso. Era otro Racing, no es el mismo Racing de hoy, con lo Tal cual cual. y una victoria 1-0 contra un equipo, como dijimos, Almagro, que hasta ese momento ya estaba descendido, técnicamente estaba descendido, lo cual no era un debut muy auspicioso. En Copa Libertadores San Lorenzo dependía de un milagro para clasificar, y llegaba un partido con Lanús un viernes a la noche de una lluvia. Yo creo que los que se acuerdan del 2001 van a acordar de este partido porque llovió todo el partido, se inundó la ciudad de Buenos Aires. Esto, si bien está en Lanús, la ciudad de Buenos Aires se inundó. Eh, una locura, un partido que termina ganando San Lorenzo y que yo creo que ahí es donde termina siendo el empujón principal para que salga el equipo finalmente el Chino Pellegrini. Y tenemos el video del Dale. San Lorenzo 5, Lanús 4 en cancha de Lanús. Van a ver que 8 de los goles son en el segundo tiempo. Y miren quién está en el banco de Lanús, ahora lo van a mostrar. Este es un partido que yo me acuerdo de haberlo visto en el codificado del viernes. Claro, ¿Sí? exactamente. Que, claro, era un partido que no estaba hacía tanto, pero Ahí está, el bueno, Bambino ya Veira está. dirigiendo El Lanús. bambino, el bambino. Acá, bueno, miren el agua que hay, ¿no? Este es el primer gol, Romagnoli la baja y por encima de Burela, una definición rara de Romagnoli, por encima de Rodrigo Burela pone el 1-0, ahí lo vemos, salió Rodríguez, Romeo, y acá viene la locura del segundo tiempo, ¿no? Este creo que es Denis Caniza, que mete el 1-1.
esto de entrada nomás, creo que iban 3 minutos al segundo tiempo, y a los 5 ya Romeo vuelve a poner en ventaja a San Lorenzo, una definición más del Berni, que como dijimos, se cansó de hacer goles en este campeonato, hizo 15 goles en 16 partidos, acá una mala salida de Saja, y creo que es el Pulpito González ya, ¿no? Acá, o sea, Sí, Pellegrini a me la parece que puteada, sí. o el Pulpito González o Hoyos, no me acuerdo cuál de los dos es, A ver, que mete el 2-2, insisto, iban 10 minutos del segundo tiempo a todo esto. Acá Esteves, que estaba volviendo a la titularidad, un rebote y Romeo con la rodilla. Romeo hizo goles con increíble. todas las partes del cuerpo en San Lorenzo. Y acá empataba el Pulpito González, ahora sí, este es el Pulpito González, el 3-3, en un Ahí partido está. que creo que acá iban 15 el segundo tiempo y llega a 3-3, era una locura lo que estaba pasando en ese segundo tiempo. Y se va a poner en ventaja, la baja el Pulpito González, y ante la salida de Saja pone el 4-3, un Saja que 3 de los 4 goles se lo vio bastante flojo la respuesta. Acá en una arremetida el Pipa Esteves, sí, una arremetida feroz, pone el 4-4 y en el minuto 46 del segundo tiempo el Coco Ameli, que era su segundo gol en primera en 102 partidos. Para que se den una idea, no era de no era de esos defensores que iba a cabecear y era gol. Era de esos defensores que iba a cabecear para empujar al resto, para ver si hacían un penal, porque Tal cual, sí, eh, sí. no era un 2 con mucho gol. Bueno, clava un cabezazo en el último minuto para ganarle 5-4 a Lanús en Lanús, un partido eh, que yo creo que empieza a forjar el carácter de este equipo, que se levanta una adversidad, ¿no? Le empatan 1-1, le empatan 2-2, le empatan 3-3, se lo dan vuelta y lo termina ganando 5-4, un día de lluvia terrible, que yo creo que es una muestra de carácter. Y un partido también importante porque ahí pierde la titularidad el Chino Saja. El Chino Saja queda en el camino acá y entra Campanuolo. Van a ver que es muy raro que un equipo en un torneo corto use los dos arqueros, salvo que sea por lesión. Bueno, en este torneo Saja atajó 12 partidos y Campanuolo 7. Vamos a ver que luego Campanuolo pierde el puesto con Saja. Claro. Yo Pellegrini me acordaba sí, más de eso que de esto. Mirá. claro, Pellegrini siempre decía que los puestos se ganaban y se perdían en la cancha con las actuaciones y no en la semana, que obviamente en la semana hay que estar bien, pero que el puesto se gana y se pierde en la cancha, y eso fue lo que tuvo que decir para que al partido siguiente contra River ataje Campanuolo, un partido que River le gana muy bien a San Lorenzo 3-1, un Saviola enchufadísimo, un San Lorenzo que nunca estuvo ni cerca de poder empatarle el partido, pero 3-1, en lo que parecía que era la despedida del campeonato. Tal River se cual, iba sí, sí. River se iba 5 puntos por encima ya en la octava fecha, un San Lorenzo que lleva 4 victorias, 2 empates y 2 derrotas, que ya lo veía a un River muy lejano, además ese River que sabía que tranquilamente podía ganar de los siguientes 11 partidos, podía ganar 9 o 10 tranquilamente, porque era una máquina y porque ya en Copa Libertadores había quedado en el camino, con lo cual no queda en el camino, pero un poco más adelante recién queda en el camino, pero ya no le quedaba tanta doble competencia y tenía a River un plantel de aquellos con Coude, con Saviola, con el Burrito Ortega, me estoy tratando de acordar más nombres, Aymar ya no estaba, Ángel no estaba, eh, Para ponerlo en contexto, podemos decir que River, desde el Apertura 2000, Clausura 2001 y Apertura 2001, hizo 3 subcampeonatos seguidos, claro, ¿sí? Pero a ver, pero por un pelito, ¿eh? sí, Así, así. subcampeonatos, O sea, no es que fue subcampeón y el campeón le llevaba 20 puntos, no, no. Los 3 así muy finitos, bueno, hablaba un poco de lo que era ese momento de River donde, bueno, tenía muchos juveniles que se habían asentado en primera, donde realmente ir al Monumental era prácticamente ir a perder, perdía un partido por año si lo perdía, tenía una sí, localidad muy, muy sólida, y bueno, son esos equipos que no terminaron de encontrar la solidez definitiva como para quedar en la historia de la memoria de un equipo tan grande. Para cualquier otro club, salir 3 veces un campeón en un año y medio está bien, para Boca, para River, para San Lorenzo, para los equipos grandes, y la necesidad es no es otra, suficiente, claro, no es y te suficiente. termina yendo, y te termina yendo. Sí, ese equipo de River también contaba con Cambiaso, un Cambiaso que ya había descollado en Claro, Independiente con 16 años, 17 años, llega a River con 18, 19 y ya parecía todo un veterano con esa tal edad, ¿no? cual. Vos lo veías con Sí, 18, sí, 19, 20 años y parecía un tipo que estaba hace 10 años en primera. Bueno, después la carrera que hizo Cambiaso la por sí sola, ¿no? Real Madrid, Inter, una locura de carrera y hasta que apareció este chico llamado Lionel Messi, era el argentino con más títulos ganados en el mundo, eh, un ganador nato, el Cucho Cambiaso, que tal vez justo con estos 3 subcampeonatos hubiesen sido campeonatos, podría estar arriba de Messi en la lista de títulos un Otro ratito más. que, otro que jugaba de todo, porque, bueno, uno Sí, se lo acuerda en selecciones juveniles siendo un enganche, y en el Inter de Mourinho era prácticamente, bueno, era volante de tapón, pero jugaba tan atrás que parecía uno de los centrales. sí, Y nada, un tipo que tácticamente
extraordinario, buen pie, todo. Tenía todo para descollar, salvo para jugar a la selección argentina que se quedó fuera del Mundial 2010, no sabemos cómo. Nadie Una entiende por qué. selección argentina que descartaba jugadores campeones de Champions, así. No van. Una locura. Una locura. Pero bueno, ahí San Lorenzo, luego de perder con River, le gana a Vélez 2-0 en Liniers, un partido que era clave para ver si podía seguir metiéndose en la lucha por el campeonato y porque era importantísimo para la clasificación a la próxima Copa Libertadores. Recordemos que a partir del 99 se habían abierto los cupos, con lo cual entraban no solamente los dos campeones, sino también los dos mejores de la tabla, con lo cual San Lorenzo todavía tiene esperanza de clasificar a Libertadores del año 2002 y para eso tenía que ir a ganarle a Vélez en Liniers. Le gana 2-0. Y ahí empieza la racha de 11 victorias consecutivas. Ya a partir de ahí San Lorenzo no conoció más lo que era el empate o la derrota. Termina levantando una racha espectacular. Ahora vamos a ir repasando los partidos porque ni yo me los acuerdo de memoria, son tantos. Si me decís el partido me lo acuerdo el resultado, pero no en orden. Creo que San Lorenzo le gana primero 2-0 a Vélez, creo que luego le gana 3-1 a Colón. A ver, vamos a repasarlo. 2-0, 3-0 a Colón, después 3-0 a Rosario Central y luego llega un partido clave contra Independiente, ¿no? Recordemos, miren, 3-0 a Central en Arroyito. Miren lo que Claro. jugaba ese equipo, un central que hacía muy poco tiempo con el Patón Bausa, le había peleado el campeonato a River hasta la última fecha, no se lo campeón de casualidad, un central que hacía 2 años había llegado o el año anterior había llegado a la semifinal de la Libertadores, que la pierde con el Claro. Cruz Azul. Ese año. Ah, Ese el mismo 2001, año. es ese mismo año, Claro, en 2001. pensé que era el 2000, claro, Sí, no, sí, perdón, claro, en el 2000 sale su campeón y en el 2001 pierde la semifinal de la Libertadores con exactamente. el Azul. Bueno, a ese central San Lorenzo le gana 3-0 en Rosario. No vamos a decir con baile, pero sí le gana muy cómodamente, sin sufrir siquiera. Dijimos el 3-1 a Colón, el 2-0 a Vélez, y ahora se venía un partido con Independiente, una de las bestias negras de San Lorenzo en la historia, siempre lo fue. Independiente y River siempre fueron los que tuvieron de hijo a San Lorenzo y los que tienen de hijo hoy en día todavía a San Lorenzo. Si bien con Independiente se recortó la diferencia, que hoy es, si no digo, de 8 partidos, en ese momento Independiente creo que sacaba 15 o 16 partidos a Lorenzo, y San Lorenzo sabía que jugaba con Independiente y era rezar para no perder. Y lo reciben en el nuevo gasómetro, ¿no? Un Independiente, vamos a ver, con nombres como Livio Prieto, que tal vez no lo recuerden mucho, pero Livio Prieto había sido titular en un Mundial Sub-20. Sí, sí. Le hizo romper los ligamentos a Bataglia. Claro, le rompió los ligamentos a Bataglia con su habilidad, no de bruto. Sí, sí, sí. Y Claro. tenía a Cachabacha Forlán, tenía un gran equipo. Bueno, justo en el arco estaba el Flaco Pacet, después de irse a San Lorenzo, cayó en Independiente. Y un equipo Independiente que todavía tenía grandes figuras. Y que, bueno, tiempo después, un año después, va a ser campeón también. Tenemos esta imagen del partido, pues el partido para el infarto. Dale. Un San Lorenzo que lo termina dando vuelta, lo termina ganando sobre el final. Acá vemos la primera del partido, el Bernie Romeo contra Pacet. Uno dice, bueno, acá está, gol del Bernie. No, lo traba, creo que es Pernía, ¿no? No, el negro Martínez, el negro Jorge Martínez. Acá le queda Romeo de vuelta, Pacet y Romagnoli que no llega para definir sobre el final. El Berni y se va al lado del palo. Y acá una gran jugada de Forlán para picar por atrás de Paredes y poner el 1-0. Ya Independiente se ponía arriba. Gran delantero Forlán, que en ese momento Muy jugaba buena con delantero. Buoso. Sí, con Matías Buoso. Compartía delantera con Buoso, que hay que decirle a los chicos, Buoso fue el refuerzo estrella que pudo comprar el Manchester City. Imagínense Sí. lo que era el Manchester City. Bien, después vimos el gol de Romagnoli con asistencia de Romeo, debe ser la única asistencia de su carrera. Y acá Zurita, una gran jugada individual, amagando el pase a Alberni, define, Pacet llega a tocarla, pero no a detenerla. San Lorenzo se ponía arriba 2-1 y parecía que iba a ser otra jornada de victoria para el Ciclón, pero acá lo vemos a Marioni, le pega a Marioni, ataja al arquero y el rebote le queda justamente al mencionado Livio Prieto, que ponía el 2-2 justo cuando se termina el primer tiempo, un rebote flojo de Campanuolo. Acá le vemos otra vez a Marioni, Que Campanuolo ya había dejado de ser Jiménez. había Marioni secado a Bruno ya, Jiménez. ahora era Marioni. Acá Romeo para ganarlo. Pacet de vuelta, deteniendo el tiro. El Independiente, acá lo vemos a Piazza. Piazza, Osvaldo Piazza. Y ahí viene el centro del córner, último minuto, 45 metros del segundo tiempo. Acá la frena Santana, el centro para Michelini. El penalazo de Pacet, que bueno, ley de ventaja. Y el Berni en la línea. Un clásico gol de Romeo, empujándola a la chica para el delirio de la gente. San Lorenzo con esta sumaba su cuarta victoria consecutiva en la fecha número 12. Y
y ya se encaminaba a pelear el campeonato, porque justamente en esa fecha River pierde con Boca. Entonces San Lorenzo ya queda a 2 puntos de River, quedando 7 fechas por jugarse, con lo cual San Lorenzo estaba de lleno en la pelea por el campeonato, a pesar de que 4 fechas antes lo daban por muerto. Ahí está, como era siempre la nota al final del partido, en aquel momento le tocaba a Campagnolo, que tiene ese año la ventaja de consagrarse campeón con los dos clubes que ganaron el Sí, título, con exactamente. San Lorenzo y después con Racing a final de año. Uno lo tiene muy identificado con Racing, Sí, porque nada, a ver, todos los que salieron campeones con ese Racing, uno los identifica rápidamente con Racing por lo histórico de ese título, de claro. 35 años sin salir campeón. Pero la campaña de Campagnolo, justamente, en San Lorenzo y antes en Español, fue larguísima. A ver, Sí, sí, sí. fue un arquero que jugó muchos años en primera división y en muy buen nivel, era un muy buen arquero. Sí, muy buen arquero. Para más, en el 95 cuando San Lorenzo sale campeón. San Lorenzo le gana a Español 1-0 a Ruggeri, gol, y ataja Campanolo. O sea, imagínate, ya desde el 95 venía atajando en primera división al menos, y creo que desde antes también. Creo que es el que reemplaza al Sí, histórico catalano cuando se a va Catalano. Sí, de sí, tal Español, cual. que es récord de partidos en español y creo que top 5 de primera división en la historia. Campanolo es quien lo reemplaza a Catalano, creo que en el año 94, 95, y ya de ahí hizo su carrera en español, San Lorenzo y luego Racing. Eh, pero bueno, San Lorenzo acá le gana a Independiente, luego viaja a Córdoba a ganarle 3-0 a Talleres, o también otros Talleres que, si no me equivoco acá, Dani, corregime vos, ese mismo año ganó la Conmebol, o al año siguiente, perdón, o al año anterior había ganado la Conmebol. Creo que es el Eh, año anterior, creo que es el el año año anterior. anterior había ganado la Conmebol. Eh, Ahora lo voy a San chequear Lorenzo, porque chequealo mientras sigo hablando. Luego le ganaba 3-0 a Talleres, 1-0 a los Andes en un partido que va a tener dos problemas. El primero es que se desgarra Romeo. Eh, 99. dos 99 es años, la o sea, Copa un año y Conmebol. medio antes, pues había sido en Exacto. diciembre del 99, acá estamos en abril del 2001, año y medio antes había ganado la Conmebol. Un Talleres que local se hacía fuertísimo, que no le ganaba a nadie. San Lorenzo fue y le ganó 3-0 con 2 goles del Berni y otro de JJ Cerrizuela. Y luego ya en la Pero victoria frente. perdón que interrumpa, estoy Sí, sí, sí. interrumpidor No, por como favor. nunca. Justamente ayer chateábamos con Nacho en una de esas charlas donde empezamos a divagar vía WhatsApp. El equipo este de Talleres es el equipo que ganó 10 partidos seguidos de local. El semestre Sí, anterior, en la Apertura 2000, cuando peleaba el campeonato contra el Boca Bianchi, de las 19 fechas le tocaron 10 de local, ganó las 10, no termina saliendo campeón porque casi no ganó de visitante, creo que ganó un partido exacto. solo y después tuvo un par de empates. Pero nada, era un equipo con una localidad fortísima. Sí, sí, un equipo que de local sabías que era durísimo. Es más, yo me acuerdo cuando veíamos el fixture y decíamos, este año nos toca ir a Rosario contra Central, a Córdoba contra Talleres, a Vélez a Liniers contra Vélez. El campeonato ya está, ¿no? Después tenés, Claro. ganaste 4, empataste 2 partidos y te quedan esos partidos visitantes, decís, ya está, el torneo no será este. Bueno, San Lorenzo le ganó a Vélez 2-0, a Central 3-0, a Talleres 3-0, y venía Los Andes, un rival que estaba casi descendido. Ya en Los Andes, justamente de Miguel Ángel Russo, un ruso que hoy está peleando un campeonato con San Lorenzo, venía el Nuevo Asunto, Los Andes casi descendido, y acá se dan varios problemas. El primero es el desgarro de Romeo, que Romeo se desgarra con el partido 0-0 en el primer tiempo, tiene que entrar en su reemplazo Sebastián Abreu, y luego la pésima actuación de Campanolo que casi le cuesta el campeonato a San Lorenzo porque le hace un penalazo hacia Felipe de Sagastizábal, creo que es, que el árbitro no lo cobra, o no lo, yo no digo que no lo vio porque lo vio todo el estadio, digo, no lo cobró, y eso le cuesta el puesto, pues ya en la siguiente fecha vuelve a atajar el Chino Saja. San Lorenzo lo termina ganando en el último minuto con un gol de Colochini, tras un gran centro de Herbiti pasado al segundo palo. Colochini la baja, define y San Lorenzo se lleva una victoria en el último minuto, con un penal no cobrado a los Andes, tan grande como el nuevo gasómetro. Eh, hay que decir la verdad. Eh, y luego San Lorenzo viaja a La Plata a enfrentar a Estudiantes en lo que sería también otro de los partidos complicados, ¿no? Porque uno dice, otra vez, Estudiantes en La Plata, si bien ese Estudiantes no es el Estudiantes desde los últimos años, era un estudiante que nadie se quería enfrentar. San Lorenzo Sí, históricamente, otro equipo de localidad fuerte, sobre todo cuando jugaba todavía en 1.57. A ver, era difícil ir a jugar ahí, sí, un estadio muy chico, que no se enojen los pinchas, pero bueno, era un estadio de los muy viejos que quedaban en primera división. claro, Y bueno, hacía sentir la localidad como pasaba en muchos de los estadios de aquella época. A ver, hoy no es que se haya perdido eso, pero no se siente tanto y además yo creo que se sentía la localidad cuando
capaz que Nacho vos te acordás también, porque también ha sido mucho visitante, cuando vos decías, es complicado para ir de visitante. Hoy es algo que se perdió, no Sí, hay no existe tanto, ya. no hay forma, a ver, no hay forma de palparlo porque no vamos más nadie de visitante, pero en esa época decía, hay que ir a La Plata a la cancha de deja, deja. Bueno, Sí, y pasaba un poco eso, ahí te dabas cuenta, bueno, qué tan complicado era, porque o el ambiente era hostil, o el recibimiento era hostil, o el campo de juego no permitía que se pueda jugar al fútbol de la forma que, bueno, se supone que los equipos que vienen punteando tienen claro. más ventaja que los que logran solo defenderse o buscan otro tipo de juego. Exactamente, un San Lorenzo que venía con el cambio de arquero, que venía sin Romeo, que era el goleador del campeonato con hasta ese momento 12 goles, perdón. Tenía 12 goles en el campeonato, San Lorenzo se lo perdía las últimas fechas, pero tiene algo que sí lo salva, que es el hecho de la huelga de jugadores. Otro problema más de Argentina, que hace mucho no sucede, pero en ese momento hubo una huelga de jugadores en el medio del campeonato, post partido con los Andes, post fecha 15. Imagínense fecha 15 un campeonato, perdón, previo a una fecha 15 un campeonato, dicen no se juega más hasta que no le paguen a los jugadores. Imagínense lo que eran las deudas de los clubes con los jugadores. Creo que había uno o dos que estaban al día nada más, que uno era Boca, que siguió jugando Libertadores, siguió todo normal, y el otro creo que era River. Después todos creo que le debían a sus jugadores, algunos inclusive de Pellegrini, justo lo dijo el otro día en una entrevista acá en España, y en ese momento al plantel de San Lorenzo le dieron 2 años de sueldo, 2 años de sueldo. Y Sí, eso era una común locura. en el fútbol argentino, ¿no? Sí, Había otra. los jugadores en ese momento tenían un contrato que estaba presentado en AFA, que era un contrato con un sueldo muy bajo, y la prima, que se arreglaba de otra forma, bueno, era la que no se pagaba. Entonces, por ahí te decían, sí, está todo el día en los papeles, claro, porque iban y pagaban una parte así chiquita del sueldo, que era lo que Claro, estaba blanqueado, y por el otro lado le debían la prima, que era, bueno, como decía Nacho, el sueldo del último año, año y medio. Una locura. A exactamente. ver, y terminaba pasando muchas veces, muchas veces. Por eso hoy por hoy la cosa ha cambiado en muchos clubes, por suerte, que si eras un jugador de categoría, tenías que para que te paguen la deuda, bueno, que te vendan, resignar esa deuda, porque Claro, si no el club no te vendía. Entonces, bueno, había toda una extorsión ahí. Bueno, derivó en lo que es hoy, ¿no? Que hay muchos representantes que colocan jugadores en todos lados. Por algo fue también, ¿no? Porque hubo manejos dirigenciales que hicieron que, bueno, los clubes se portaran también de esa forma. Bueno, muchas patas y muchas manos en la misma fuente que hicieron unos años 90 y principio 2000, y además con la situación del país tan complicada, que, exacto. bueno, termine y derive en una cosa así como una huelga de jugadores, una locura.